Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a explorar un tema que es sinceramente tremendo y a la vez uno de los más profundamente incomprendidos en nuestra sociedad: las secuelas invisibles del abuso narcisista. Veréis, todos entendemos el abuso cuando deja marcas físicas evidentes, pero ¿qué ocurre cuando el daño ataca directamente la esencia de una persona y desdibuja su identidad? Vamos a descubrir cómo esta experiencia altera literal y biológicamente a quienes la padecen. Son cicatrices que no se ven, pero están ahí y que cuestan más curar que los huesos rotos. Fijaos bien en estas palabras. Dejemos que resuenen por un segundo porque aquí está la clave de todo. Históricamente siempre le hemos quitado un poco de hierro al maltrato psicológico, como si fuera menos grave que el físico, ¿verdad? Pero esta frase valida de lleno la experiencia de quienes sobreviven a los constantes juegos mentales de una persona tóxica. El daño emocional es absolutamente real y sanar estas cicatrices invisibles es, muchas veces, un camino mucho más complejo que esperar a que un simple hueso se suelde. Y esto nos lleva a nuestro primer punto clave: el impacto físico del abuso. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto, porque la ciencia clínica al respecto es fascinante. La neuroplasticidad nos demuestra que vivir en un entorno de trauma constante altera la estructura física de nuestro cerebro en cuestión de meses. El abuso extremo modifica la biología, principalmente de tres formas brutales. Primero, se da una reducción del hipocampo, que es el área asociada con la memoria y el aprendizaje. Segundo, tenemos una inflamación constante de la amígdala, nuestro radar del miedo y las amenazas. Y tercero, ocurre una inhibición del córtex prefrontal, que es la zona encargada de tomar decisiones y regular las emociones. O sea, la química del cerebro cambia literalmente para poder sobrevivir en un entorno hostil. Y esto es crucial. Es la prueba física definitiva. El daño es puramente fisiológico. No es una invención ni es algo que esté solo en la mente de quienes sobreviven al abuso. Saber esto es inmensamente liberador, porque a menudo las personas cargan con una culpa tremenda, pensando que deberían ser capaces de superarlo sin más. Entender que el cerebro ha sido alterado biológicamente ayuda a soltar esa culpa. La lesión está ahí, es tan real como cualquier herida física. Pasando ahora de la anatomía cerebral al marco psicológico, hablemos del síndrome de la víctima. Quienes han soportado este tipo de asedio psicológico suelen desarrollar lo que conocemos como el síndrome de la víctima narcisista. Y ojo a esto, no estamos hablando de una debilidad intrínseca ni de falta de carácter, para nada. Se trata de un grupo de síntomas y sobre todo de mecanismos de defensa aprendidos. Todo esto es una adaptación pura y dura para poder sobrevivir a un ambiente lleno de tensión e imprevisibilidad. Cada reacción es en el fondo un escudo. Y vivir bajo ese escudo tiene un coste altísimo. De aquí es de donde nace el trastorno de estrés postraumático. A diferencia de un evento aislado como puede ser un accidente de coche, este TEPT viene de un goteo constante. Se alimenta de una tensión diaria incesante, de convivir con alguien cuyas reacciones nunca se pueden predecir, e incluso de momentos de miedo genuino por la propia seguridad. Vivir en ese estado perpetuo de alerta máxima quiebra por completo nuestra sensación de seguridad en el mundo. Y toda esa alerta máxima nos lleva irremediablemente a hablar de los flashbacks y los disparadores emocionales. Hay un concepto clínico aquí que es casi como ciencia ficción: el viaje en el tiempo emocional. Un flashback emocional es una regresión repentina. Resulta que nuestro subconsciente no entiende de calendarios ni de tiempo. Así que, ante una señal de alarma, nos arrastra de vuelta al pasado y obliga a la mente a revivir el trauma. Durante ese flashback, quienes lo sufren se sienten exactamente igual que cuando estaban siendo agredidos, igual de pequeños, igual de indefensos, como si no había pasado ni un solo minuto. Vamos a ver cómo funciona esta secuencia porque es rapidísima. Paso 1. Ocurre lo que llamamos un disparador cotidiano. Algo inofensivo como alguien levantando un poco la voz o un simple malentendido. Paso 2. El cerebro hace ese viaje en el tiempo al instante. Y paso 3. Como el cerebro no distingue si la amenaza es de ahora o de hace 5 años, toda aquella ansiedad y terror originales regresan de golpe. Es una respuesta en cadena fulminante. Esta constante reactivación del trauma despierta una batalla interna brutal, lo que llamamos el fantasma de la autocrítica. Y esto ilustra a la perfección esa lucha interna. Por un lado, tenemos al fantasma, ese diálogo interno súper tóxico que repite cosas como «no valgo para esto» o «nada me sale bien». Pero la realidad, y esto es fundamental entenderlo, es que esas autoexigencias irracionales fueron plantadas ahí por la persona abusadora. Se repitieron tantas veces que, al final, la mente las asimiló como propias. Es la voz del abuso resonando en bucle. Lógicamente, convivir con estos fantasmas genera una fractura emocional devastadora. Hablamos de sentimientos profundísimos de culpa, de una ansiedad que paraliza o de episodios de ira y hostilidad que surgen de la nada. Muy a menudo, todo esto desemboca en una tristeza inmensa y en un aislamiento total.
Este estado emocional hace que salir al mundo o simplemente adaptarse a la rutina diaria sea una tarea titánica. Pero, y aquí viene el giro importante en nuestra historia, existe una salida. Hablemos de la reconstrucción cognitiva. Para empezar este camino, tenemos que hacernos una pregunta vital. ¿Por qué aplicar el famoso contacto cero no es suficiente para sanar? A ver, la lógica nos dice que si te alejas del peligro, el miedo desaparece. Pero el estrés prolongado crea una especie de adicción emocional en el cerebro. Aunque la distancia física sea kilométrica, el cerebro sigue recreando las emociones con sus disparadores. Cortar el contacto es el primer paso, absolutamente indispensable, pero por sí solo no borra el programa que ha quedado instalado en nuestra mente. Por eso necesitamos un trabajo estructurado para desinstalar ese programa. Los especialistas, a través de métodos como el de recuperación del abuso narcisista, marcan un mapa muy claro. Primero, reconocer estas secuelas invisibles sin culpa. Segundo, entrenar la mente para dejar de recrear el pasado una y otra vez. Tercero, borrar activamente esos pensamientos limitantes. Y por último, reprogramar la autovaloración. Se trata de reconectar los cables del cerebro para volver a ver ese valor propio que siempre ha estado ahí. Y cerramos nuestro análisis con esta idea tan poderosa. La verdadera sanación significa reescribir nuestra propia identidad y silenciar a esos fantasmas para siempre. Entender que no estamos rotos, sino condicionados, es el primer paso hacia una libertad absoluta. El daño no es permanente, se puede revertir. Así que, con toda esta información sobre la mesa, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿qué pequeño paso podemos dar hoy mismo para silenciar al fantasma y empezar a reescribir nuestra propia historia?